Como Eliú se encuentran en presencia de Dios y fueron formados del polvo de la tierra. Se presenta como representante de Dios. Y ahora dice que lo que él va a decir en este discurso no es mentira. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. Estas palabras parecen arrogantes. Y es que usted puede descubrir al mentiroso. Porque lo primero que le dice el mentiroso es que lo que él va a decir no es mentira. Estas palabras parecen arrogantes, pero quizás Eliú no tenía la intención de que así fueran. Lot había acusado a sus amigos de esgrimir argumentos sin fundamento para defender a Dios. El capítulo 13, versículos 7 y 8. Y ahora Eliú promete que sus palabras serán verdaderas. Yo no te vengo a mentir como tus supuestos amigos, Eliú. Yo voy a basar mis declaraciones no en prejuicios, sino en lo que consideraba como perfecta sabiduría. Que tú mismo lo reconoces que es sabiduría. Tú sabes que la sabiduría viene de Dios. Y como ya te dije hace un buen rato, que vengo en presencia de Dios y como representante de Dios. Por lo tanto, querido amigo, no te desanimes. Contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderosa la fuerza de su sabiduría. No concede vida al impío, pero a los afligidos otorga sus derechos. No aparta sus ojos de los justos. Antes bien con los reyes los sienta en trono y los exalta para siempre. Es poderoso, dice el versículo 5, refiriéndose a Dios. En este versículo se presenta el tema del discurso de Eliú. ¿Y cuál era ese tema del discurso de Eliú? Aquí Eliú quiere presentar el poder y la comprensión de Dios. No otorgará vida, dice el versículo 6, o no concede vida al impío. Eliú sostiene esencialmente la misma filosofía de los tres amigos de Job. ¿Y cuál era esta filosofía de los tres amigos de Job? Que supuestamente Eliú no quería representar, pero sin lugar a duda que quedó haciendo lo mismo. Eliú se presenta como el más sabio. Sin embargo, la filosofía es la misma. ¿Y cuál es esa filosofía?
que el trato de Dios con los seres humanos está determinado por el carácter de estos. Eso fue lo que los tres amigos de Job le hicieron saber a Job. Pero Job había observado que a veces los impíos parecen estar protegidos contra las calamidades. Y así lo expresa en el capítulo 21, versículo 7. Eliú le dice, no aparta sus ojos de los justos. No apartará. Eliú sostiene que aunque los retos padecen aflicción, Dios no los abandona, sino que los cuida, ya que ya estén sobre un trono o en un calabozo. Como en efecto el versículo 8 nos dice, aun si estuvieran sujetos a grillos, aprisionados con cuerdas de aflicción. Job insinúa que Dios lo había abandonado. Capítulo 9, versículo 2. Eliú niega esto, pues cree firmemente en el ensalzamiento de los justos, como vimos en el capítulo 34 y el versículo 15. Eliú afirma que Job está en un calabozo y que él mismo está bajo la presión de los grillos, los grilletes, encadenados. Eliú dice que en el versículo 9, él, refiriéndose a Dios, les daría a conocer las obras que hicieron y cómo prevalecieron sus rebeliones. Eliú afirma que la aflicción sorprende a los justos con el fin de revelarles los puntos débiles de su carácter y la naturaleza de tus transgresiones. La filosofía de Eliú no cambia respecto a la filosofía de los tres amigos, supuestos amigos de Job. Eliú sigue diciéndole lo que te está ocurriendo. Tú sabes perfectamente bien por qué es. Y lo único que Dios quiere hacer contigo es que revelarte tus puntos débiles de carácter y revelar tu verdadera naturaleza. Te has gozado de bienestar y de lujo, pero eres miserable, pobre y cuitado. Dices que tienes oro, pero eres pobre. Y es justamente lo que Dios te está haciendo ahora. Te está revelando tu verdadera naturaleza para que no te vanaglories. El versículo 10 dice, les despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de la iniquidad. Despierta, Job, despierta, pon atención, abre tu oído y entiende lo que Dios te está diciendo. Pobre Job, dice Eliú. Todo lo que Dios tiene que hacer para que él entienda y no entienda. Eliú sostiene que cuando Dios permite que las aflicciones afecten a una persona, la predispone a aprender y a escuchar.
y afirma que esto es lo que ha ocurrido en el caso de Job. Le dice, las aflicciones que Dios permite tienen el propósito de que no pequemos más. En este pasaje, Eliú desarrolla su teoría de que el sufrimiento es una disciplina y no un castigo. En vez de considerar, como lo habían hecho los otros amigos, que Job era un pecador que estaba sufriendo el castigo, considera que es un hijo de Dios que con amor está siendo disciplinado. En otras palabras, no le llama pecador sin vergüenza, pero insiste en que está siendo de una u otra manera purificado, porque alguna suciedad le acompañaba. Alguna paja había en su ojo y Dios la está limpiando. Alguna brusca había en su oído, como aquel médico que sabía que su paciente tenía una garrapata en el oído y nunca se la sacó hasta que finalmente el hijo se graduó de la misma profesión. Y en un día en el que el papá no estaba en la clínica, aquel paciente vino a la misma, quejándose del dolor de oído. Y ahora el hijo médico descubre la garrapata en el oído, la saca, cura la herida causada por la misma. Y finalmente el paciente le dice gracias. Ahora sí puedo oír bien. Job se presenta, Eliú se presenta como el médico que sí resuelve el problema, ya que los tres amigos de Job no pudieron dar con la solución al problema. O sea, no pudieron eliminar la garrapata. Y Job no puede escuchar a Dios. No podía escuchar a Dios. Ahora sí. Ahora sí, Eliú resolvió el problema. Ahora Job sí puede oír. Y Eliú le hace saber a Job que él está siendo disciplinado. Y que si antes no podía saber lo que estaba ocurriendo, era porque de él se estaban aprovechando los tres amigos de los tres supuestos amigos de él, que conociendo cómo solucionar el problema, siguieron cobrando los beneficios de la asistencia. Job, mira, Job, tú no es que tú hayas hecho algo, pero es que hay algunas cositas en tu vida y el Señor te está limpiando. El Señor no te está castigando, sino por amor a ti el Señor te está disciplinando. Ya lo vas a entender cuando llegues al cielo. Pobre
Job. Que tienes que escuchar este tipo de consejos. Uno que dice que va a hablar en nombre de Dios, pero lo que dice lo mismo lo mismo que ya le habían dicho a Job, solo que con palabras más bonitas. Oh, mis queridos amigos. Miren cómo dice el versículo 11. Si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha. En otras palabras, Eliú destaca la promesa de que los castigados volverán a disfrutar de prosperidad y bienestar en esta vida si responden debidamente. Basándose en Job 33, 23 al 28, en Jeremías 7, 23 y 26, 13. Podríamos incluso decir que lo que Eliú está diciendo coincide con la palabra de Dios. Afirmar que el retorno de Job a la prosperidad dependerá de que se arrepienta de sus pecados y de que obedezca a Dios. Job está bajo disciplina. Razón por la cual los justos han de esperar tribulación y persecución. La lista de versículos que confirman que los justos serán perseguidos y sufrirán persecución está destacada en Juan 16, 33, Hechos 14, 22, Segunda de Timoteo